Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 15 de junio del año 2022. Estamos a mitad del año exactamente, a mitad del mes de junio, que es el que marca la mitad de este 2022, que pareciera que recién iniciamos, pero ya estamos al 50% de este año. Bienvenidos, donde quiera que estén en esta tarde, bienvenidos. Son en punto las 7 y estamos comenzando nuestra transmisión. Muy bien, como hacemos cada miércoles, tenemos algunas noticias al principio y en esta tarde lamentablemente tengo esta nota luctuosa que compartir con ustedes acerca de los funerales de nuestra querida hermana Carmen Medellín. Así que ahí está la información en la pantalla. El sábado 18 de junio en la funeraria Perches del lado oeste de nuestra ciudad se realizarán los funerales. A partir de las 5 de la tarde habrá visitación para toda la familia, amigos, hermanos, etc. Y a las 7 de la tarde tendremos un servicio de acción de gracias por la vida de nuestra querida hermana Carmen. Así que ojalá que pueda acompañarnos para que como familia de la iglesia estemos allí apoyando a las hijas y también al resto de la familia. Así que descanse en paz, querida hermana Carmen, y este sábado celebraremos su vida allí en la funeraria Perches. Muy bien, también como segunda noticia queremos recordarles que mañana jueves a las 11 de la mañana en punto se reúne la Unión Femenil aquí en el templo para su reunión semanal. Cada semana las damas tienen esta hermosa reunión donde oran, estudian la palabra, comparten y también se involucran en distintos proyectos misioneros. Así es que les invitamos a todas las damas de la iglesia a participar, las que tengan la oportunidad, mañana a las 11 de la mañana. También recordarles algo que estamos ya mencionando hace unas 2-3 semanas, de que el domingo 26 de junio, el último domingo de este mes, a partir de las 10 de la mañana reiniciamos de manera presencial la escuela dominical o para nosotros enseñanza bíblica para todos. Así que a prepararnos, a invitar y a prepararnos para participar de este gran evento después de casi 2 años de haber suspendido toda actividad de enseñanza aquí en el templo. Así que gracias a Dios los números son favorables y por eso hemos tomado esta decisión. Así que tome nota, domingo 26 es el reintegro, el regreso a clases de manera presencial aquí en el templo. Muy bien, vamos ahora a la primera parte de nuestro encuentro de mitad de la semana donde oramos e intercedemos los unos por los otros. Y en este caso compartir algunos motivos de oración. En primer lugar, oremos por las 4 hijas, todos los nietos y nietas de la hermana Carmen, una familia muy numerosa, también por su esposo Víctor, en esta semana de despedir los restos mortales de quien fuera en vida nuestra querida hermana Carmen. Así que vamos a orar por ellos en esta tarde. También oramos por nuestra hermana Lupe Fong y también el resto de la familia por la partida de nuestro querido hermano José Luis Fong. Hemos tenido pérdidas muy importantes y por eso debemos estar juntos y debemos estar en comunión con el Señor para recibir de su fortaleza. También oremos por favor por la hermana Silvia Álvarez allá en Santiago de Chile. Su salud está bastante mejor, pero pedimos que sigan orando por ella para que el Señor la tenga fuerte en medio de su enfermedad. También oremos por Susana Pereira. Ella es una hija de pastor, una sierva del Señor, una linda mamá y mejor todavía esposa, y que ha sido sorprendida por esta noticia de un cáncer. Estaremos orando por ella hasta que sepamos que el cáncer ha desaparecido, y esa es nuestra fe y nuestra convicción para nuestra querida hermana Susana. Oremos también por Joe Ríez, un familiar de la hermana Gladys Musiet, que está con un problema de salud y que nos ha pedido que estemos orando por Joe.
También oremos por Jesús, Piedra, hijo de nuestra hermana Eva, que nos ha informado recientemente que él sigue hospitalizado y su situación no es favorable. Así que vamos a orar también por Jesús, ¿verdad? Ese es el nombre, Jesús Piedra. Muy bien, así que ahí están los motivos que tenemos para esta tarde. Si usted tiene un motivo de oración, pues preséntalo al Señor. Estamos más que seguros que Él va a tomar cartas en el asunto y va a responder a los anhelos de nuestros corazones. Así que vamos a orar en esta tarde. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque confiamos en tu promesa. Esta promesa tan especial y tan directa que dice que donde estemos 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio nuestro y estás prestando atención y estás ayudando en cada petición que entregamos delante del trono de tu gracia. Señor, por eso en esta tarde, dado ya los detalles, tú, Padre bueno, ya los conoces, queremos orar por la familia de Carmen Medellín, de su esposo Víctor, de sus hijas, de sus 4 hijas y de unos cuantos nietos y nietas que conforman toda la familia. Padre, que ellos reciban el consuelo tuyo en sus corazones y que tengan la convicción y la real verdad de que nuestra hermana Carmen está en un lugar mejor, descansando plenamente en tu presencia. Así que, Padre, bendice a la familia. Y lo mismo pedimos para nuestra hermana Lupe y el resto de sobrinos, sobrinas que recuerdan con cariño a ese tío que marcó la vida de cada uno. También oramos por la hermana Silvia Álvarez allá en Santiago. Pedimos, Señor, que tú la fortalezcas y que no la sueltes de tu mano, porque ella te necesita. Y también te necesita de una manera dramáticamente fuerte es nuestra querida hermana Susana Pereira. Ella está con este cáncer, Señor, y nuestra petición es concreta. Remueve ese cáncer del cuerpo de Susana. Esa es nuestra petición, nuestro ruego, nuestra plegaria a ti en este día. Y, Señor, que pronto tengamos noticias de Susana contándonos que ya no tiene cáncer. Confiamos en tus promesas, Señor, y por eso estamos pidiéndote esto de manera tan específica. Señor, oramos también por Joe Ríez. Él está enfermito, tiene ciertas dificultades, las ponemos en tus manos y te pedimos que muy pronto le restablezcas su salud completamente y que pueda él seguir con sus actividades diarias y con su quehacer como profesional de la aviación. Padre, y ahora pedimos que tú nos bendigas en el estudio de tu palabra. Este tema de hoy es un tema que nos atañe personalmente a cada uno de nosotros y aunque es un reto que cada uno tenemos herramientas que tú nos das en tu palabra para salir victoriosos. Ayúdanos a entenderlas y por sobre todo a apropiarnos de ellas para que siempre salgamos vencedores frente a las tentaciones. Pedimos todo esto, Padre, con acción de gracias y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Y ahora vamos a la segunda parte, importantísima, por supuesto, de nuestra jornada de día miércoles, cuando estudiamos la palabra en un tema específico dentro del gran tema de la vida cristiana. Y hoy el tema es cómo podemos vencer las tentaciones. ¿Cómo podemos hacerle frente a las tentaciones? Bueno, y para empezar, la Escritura nos dice que todos afrontamos las tentaciones. No hay nadie que se libre de las tentaciones. Ni siquiera Jesús se libró de las tentaciones. Y Él, pues, respondió de una manera fantástica y venció la tentación. Así que, sin querer queriendo, ahí tenemos una estrategia para imitar de cómo Él lo hizo. Y la veremos con mayor detalle en un momento más. Primera de Corintios 10:13 dice lo siguiente: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
Es decir, son tentaciones que el ser humano específicamente tiene y que dada nuestra característica, nuestra naturaleza, bueno, por ahí vienen esas tentaciones, las cuales tal vez nos proporcionan un poco de aliento cuando sentimos que el mundo está imponiéndose sobre nosotros y que otros son inmunes a estas tentaciones. No, nadie es inmune. Todos somos víctimas de las tentaciones. Como dije hace un momento, se nos dice en la palabra claramente que Jesucristo fue tentado. Dice, y Hebreos 4:15 nos lo ratifica de esta manera, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que no sucumbió a la tentación. Por el contrario, se la enfrentó a ella y la venció. Así que ese es nuestro Salvador. Ahora, ¿de dónde entonces vienen estas tentaciones? Si el propio Señor Jesucristo tuvo que enfrentarlas, ¿de dónde vienen? Bueno, en primer lugar, no vienen de Dios. Dios no tienta a nadie. Aún más, hay un pasaje ahí en la carta de Santiago donde él específicamente declara esto. Y veámoslo para empezar. Santiago 1:13 dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que cualquiera que de repente imagine, oh, el Señor me está tentando. No, señores, el Señor, nuestro Dios, no tienta a nadie. Esto quiere decir que las tentaciones no vienen de Dios, vienen de otro lugar. Y ya vamos a llegar a eso. En el primer capítulo de Job, vemos que Dios también permitió a Satanás tentar a Job, pero con ciertas restricciones. Y esto nos corrobora el hecho de decir y afirmar que Dios no tienta a nadie. Satanás le pidió permiso a Dios. ¿Puedo tentar a Job? Y el Señor, confiando y conociendo la naturaleza y el carácter de Job, estimó que él iba a salir vencedor y le dijo, ok, puedes tentarlo, pero le puso ciertas restricciones. Así que, ¿de dónde entonces vienen las tentaciones? Bueno, Satanás anda en la tierra como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo lo hace? A través de las tentaciones. Esto está en 1 de Pedro 5:8 y claramente ahí el Señor dice que Satanás, su actitud es como la de un león rugiente, hambriento, que anda buscando a quien morder, comerse, hacerlo pecar, tentándolo, por supuesto. Y el versículo 9, más adelantito, nos dice que resistirlos, sabiendo que otros también están bajo sus ataques, es una realidad. Ahí está el pasaje. Ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos se están enfrentando los mismos sufrimientos. Así que por estos pasajes podemos saber que las tentaciones vienen ¿de quién? Ciertamente, vienen de Satanás. Y él aprovecha cualquier circunstancia, cualquier debilidad suya, cualquier pausa en su disciplina como cristiano, para, boom, meter su uña de tentación, su cola de tentador y establece una estrategia para que usted caiga víctima de esa tentación. Por ejemplo, vemos en Santiago 1:14 también que la tentación se origina también en nosotros mismos. Y esa es la segunda fuente de tentación. Nosotros mismos nos tentamos solos o dejamos que la tentación venga a nuestro corazón. Dice así, cuando somos tentados, dice Santiago, somos llevados y seducidos por nuestra propia lujuria, por nuestra propia debilidad, por nuestra propia tentación. El domingo, yo anunciando el tema de hoy en el culto, les decía que yo esa mañana había tenido una tentación muy grande. No voy a decir el nombre ni la marca para no favorecer ni perjudicar a nadie,
pero se trataba de una crema de avellana que tiene un sabor fantástico. Y en casa yo no sé cómo llegó ese frasquito allí, pero como lo vi por ahí en alguna propaganda, quise probarlo. Bueno, tan pronto lo probé, apenas una puntita de una cuchara, no pude resistir la tentación y saqué otro poco. ¿Satanás me tentó ahí? No. Yo fui seducido por mi propia lujuria, por mi propia debilidad a esas cosas dulces, achocolatadas, cremosas, deliciosas, que parece que le hacen ojitos a uno y le dicen, pruébame, pruébame. No te va a pasar nada, no importa tu azúcar, no importa que te vayas a sentir mal después, no importa nada, tú pruébalo, te vas a sentir maravillosamente bien. Somos tentados y llevados y seducidos por nuestra propia lujuria. Así que ahí están las dos grandes fuentes de las tentaciones. Satanás, por supuesto, que siempre quiere meter su cola para tentarnos, y la otra es sucumbir a nuestra propia lujuria, nuestro propio gusto o nuestra propia tentación, ¿verdad? Así que nos permitimos pensar ciertos pensamientos, ir a lugares donde no deberíamos ir y tomar decisiones basadas en nuestros propios deseos que nos llevan a la tentación. Y ahí somos llevados y seducidos por nuestra propia lujuria. Es decir, si alguien, por ejemplo, ya dejó de beber porque se dio cuenta que estaba haciéndole daño a su vida familiar, a su matrimonio, a sus hijos, y decidió un día, yo no voy a beber más, y deja de beber. Y pasan los meses, pasan hasta un par de años, y no ha bebido ni una gota de alcohol. Pero de repente aparece un amigo ahí en su trabajo, allí donde quiera que haya estado, y le dice, oye, vamos a festejar nuestra amistad que nos acabamos de encontrar. Te invito a tomar algo. Tomar algo, dijo él, pues puedo tomar una gaseosa, ¿verdad? Pero el amigo no estaba pensando en eso. Así que lo lleva a un bar donde va a haber cerveza y todo lo demás. Entonces, ¿cuándo somos seducidos? Porque podemos ser llevados, pero cuando somos seducidos, es decir, aflojamos nuestra guardia, porque alguien nos llevó, pero yo tengo el poder para decir en ese momento, ¿sabes qué? Yo no puedo entrar a este lugar porque tengo una promesa delante de mí mismo, delante de Dios, delante de mi familia, y no puedo quebrarla. No, pero es que esto, que lo otro, tantas excusas que se nos dan, pero si yo soy fuerte y no cedo ante mi propia lujuria, voy a salir vencedor de la tentación. Pero tan pronto diga yo, bueno, un vasito, una copa, ya caímos en nuestra propia lujuria. Así que la pregunta clave ahora es entonces, ¿cómo resistir las tentaciones? ¿Cómo resistirlas? Y en primer lugar, debemos volver al ejemplo de Jesús cuando fue tentado en el desierto por Satanás. Y la historia se encuentra allí en Mateo 4, versículos 1 al 11. Esa es la historia. Y Jesús fue tentado, en este caso, no por su propia lujuria, sino por Satanás mismo, que lo enfrenta a una serie de opciones para ver si Jesús sucumbía a la tentación. Lo más interesante en este primer caso es que cada una de las tentaciones que Satanás le presentó a Jesucristo fueron contestadas con la misma respuesta. Y esta respuesta fue, escrito está. Y después de haber dicho esta frase, Jesús citó un versículo bíblico donde se contradice lo que Satanás le estaba diciendo. Por ejemplo, recuerdo esta, para que nos animemos todos, porque todos somos tentados un poco por esto. Satanás
se dio cuenta que Jesús ya llevaba 40 días y 40 noches sin comer. Por supuesto, humanamente Jesús tendría hambre. Entonces Satanás empezó a ofrecerle platillos de los más exquisitos para tentarlo a que comiera, ¿verdad? Porque él no debía comer porque estaba en un ayuno, estaba en un retiro espiritual, estaba recogiendo la bendición de Dios para iniciar su ministerio. Así que él no quería caer en tentación. Entonces Satanás maloso sabía que le gustaba la comida chilena o mexicana, no sé cuál de las dos, pero le ofreció platillos de los dos lados. Mira, sírvete esto. Después le ofreció pasteles, le ofreció helados sabrosos, de todas las tentaciones posibles. Y en cada una de esas, cuando terminaba el argumento de Satanás, el Señor le dijo, en este caso, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, de esa manera, Jesús se defendía. Y cada vez usaba esta expresión y cada vez decía, escrito está, y citaba un pasaje de la Biblia. Entonces, ¿qué pasó después? Dice el versículo 11 que el diablo entonces lo dejó, se aburrió, no pudo con él, simplemente no logró que Jesús fuese tentado. Así que mejor dijo, me voy de aquí, lo dejo tranquilo porque no va a ceder a la tentación. Entonces sabemos que funciona. Si usted tiene una tentación, y hasta la tentación más burda, la tentación más específica a su propia naturaleza, si usted recuerda un pasaje bíblico, le dice a Satanás, ¿sabes qué? Escrito está, no mentirás, por ejemplo. Si lo están tentando a que diga una mentira, le dice usted a Satanás, Satanás, no me estés fastidiando porque escrito estás, Éxodo, los mandamientos dice, no mentirás. Así que el diablo entonces le va a dejar. Ahora, pregunto, ¿cuántos de nosotros necesitamos la Escritura para poder defendernos de las tentaciones? Yo levanto mi mano también. Todos la necesitamos, todos nuestros esfuerzos para resistir las tentaciones débiles e ineficaces no funcionan si no tenemos o estamos impulsados por la fuerza del Espíritu Santo a través de la constante lectura y aprendizaje, meditación de la palabra de nuestro Dios. Romanos 12:2 no está ahí en la pantalla, pero dice que de esta manera seremos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo se logra ese nuevo entendimiento? Leyendo la Biblia, leyendo la palabra, teniendo nuestro momento devocional cada mañana, leyendo una porción, y eso se nos va quedando en la cabeza, en el corazón, en el espíritu, y después podemos citarle eso a Satanás para que no fastidie con las tentaciones. Así que de esta manera seremos transformados, y de esta manera no permitiremos que Satanás altere nuestras decisiones espirituales. Así que no hay otra arma contra la tentación excepto la espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Dios. Aquí está nuestro escudo. Y por eso hablamos del escudo de la palabra, porque con ella, ¡paf! ¡Paf! A las tentaciones que Satanás traiga a nuestra vida. También Colosenses 3:2 dice lo siguiente: pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si estamos mirando mucho las cosas de la tierra, somos tentados por todo artículo nuevo, vestido nuevo, herramienta nueva, carro nuevo, color nuevo, todo eso. Yo quiero una de esas cosas. Yo quiero esta otra. Tentación tras tentación. Una estrategia, la Biblia lo dice, cítelo, apréndalo, ponga las miradas en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces usted levanta su mirada hacia Cristo,
hacia Cristo y no hacia las cosas materiales, y también tendrá ahí otra herramienta para vencer las tentaciones. Ahora, si nuestra mente está llena de los últimos programas de televisión, si nuestra mente está llena de la última canción de moda, si nuestra mente está inmersa solo de la cultura, que todo lo que la cultura y lo que se habla, y lo que se dice, lo que se promete, es para nosotros, seremos bombardeados con imágenes, mensajes que inevitablemente van produciendo tentaciones en nuestra mente. Solo vean esto, estimadas hermanas, algo que ponen a los hermanos, a los varones. Cuando van a mostrar un nuevo coche de una nueva marca, con un nuevo modelo que es lo más fantástico, observen que casi siempre, en el 90% de los casos, la promoción de ese auto lo hace una mujer. Pero no una mujer normal, una mujer encantadora, elegante, joven, curvilínea y todo aquello que nos despierta tentación a acercarnos, a mirar con mayor atención. Y cuando eso ocurre, ¡pum!, aparece el motor, aparece el modelo, aparece el auto siendo manejado velozmente con una destreza increíble por esta super mujer. Ustedes son bombardeadas cada segundo en la televisión por ese nuevo maquillaje, que ahora sí va a quitar todas las líneas, todas las arrugas, todas las manchas, y van a ser perfectas. Y después de eso sale el producto, engrandecido en la televisión, porque cuando ustedes lo van a comprar es una cremita así de chiquitita que vale $80. Y ustedes se gastan esa cantidad por toda la promesa o el engaño que esa publicidad le hizo. ¿Ve usted en ese spot a alguna mujer mayor, de mediana edad, de ya con madurez, donde las grietitas, las arruguitas ya son inevitables, que ya no las tapan ni con cemento ni con mortero? ¿Verdad que no? Siempre son jóvenes, mujeres jóvenes. ¿Qué arruga van a tener? ¿Se fijan? Entonces, si miramos en las cosas de arriba y no estamos mirando en todas las cosas de la tierra, seremos vencedores de las tentaciones. Así que, sin la influencia de la palabra en nuestras mentes, estamos abiertos a cualquier opción que Satanás ponga delante de nosotros. Entonces, aquí el único medio para proteger nuestros corazones y mantener nuestras mentes alertas es estar lejos de toda tentación. Recordemos estas palabras. Son palabras del Señor que se nos entregan a nosotros. ¿Para qué? Para que seamos vencedores frente a las tentaciones. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Nos está diciendo que el Señor conoce nuestra vida, conoce nuestro carácter, conoce nuestra manera de ser. Él sabe que podemos velar y orar, pero también sabe que aunque nuestro espíritu resuelve a veces, la carne, nuestros ojos, nuestro gusto nos lleva a ser víctimas fáciles de las tentaciones. Por eso el Señor dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Se trata entonces esto de una disciplina espiritual? Por supuesto, por supuesto. Una tentación no se va a evadir si no hay una cualidad de vida espiritual, una cualidad y una cantidad de vida espiritual. Porque si usted sabe cómo orar, sabe cómo velar, sabe cómo rápidamente reaccionar y buscar en la palabra la defensa, usted lo va a lograr. Pero si no tiene nada de eso, usted va a decir, ay, ojalá tuviera el pastor aquí para que me dijera qué orar o cómo decirlo. No,
El pastor no va a estar en esos casos con usted. Y además, aunque estuviera, las tentaciones las tiene que uno resolver uno. Uno es el que tiene que tomar la decisión. Por eso el Señor reconoce y sabe que la carne es débil, pero también nos dice el mecanismo para no caer en la tentación. Velen y oren. Velen y oren. Porque la carne es débil. Ahora, los cristianos, la mayoría, no querríamos abiertamente meternos en el pecado, pero no podemos resistirnos en caer en ellos porque nuestra carne no es lo suficientemente fuerte para resistir. Nos metemos a veces en situaciones o llenamos nuestra mente con pasiones lujuriosas y esto inevitablemente nos lleva al pecado. Por ello es necesario que renovemos nuestra manera de pensar y hacer lo que nos aconseja Romanos capítulo 12. Tenemos que renovar nuestra mente. Así que aquí va el pasaje. Hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. No debemos pensar entonces como el mundo piensa, o caminar de la misma manera que el mundo camina, o ir a los mismos lugares que el mundo va. Proverbios nos agrega y nos dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, no vayas donde va todo el mundo, porque donde va todo el mundo no siempre es un buen lugar. Tenemos que evitar el camino del mundo que nos lleva a la tentación. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil, debemos entenderlo y reconocerlo. Somos llevados fácilmente por nuestras propias concupiscencias, nuestras propias tentaciones. Por eso, Mateo nos entrega para este momento exacto un consejo fantástico. Aquí está. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¡Wow! Esto suena grave. Suena grave, ¿verdad? Y dramáticamente violento tal vez. Es que lo cierto es que el pecado es grave. Porque cada pecado nos aleja del Creador, nos aleja del Padre, nos aleja de Dios. Y Jesús no está diciendo que literalmente es necesario sacar el ojo de la cavidad y tirarlo a la basura. Sacar el ojo es una medida tremendamente drástica. Y Jesús nos está enseñando que si es necesario, debemos tomar medidas drásticas para evitar el pecado. ¿Por qué? Porque pecar contra Dios es grave. Satanás pecó contra Dios y fue marginado del reino de Dios. Así es que, aunque nosotros, teniendo nuestra relación con Cristo, muchas de esas cosas ya están arregladas, pero eso no nos da el derecho para portarnos mal y abusar de la gracia del Señor. Porque aún en su propia gracia, si Dios quisiera, nos la quita. Ahora, tengo la convicción de que Él no lo hará, pero yo debo tener la convicción de no llegar a ese límite donde digo, total, el Señor me va a perdonar igual. No, eso no es ser correcto, no es ser honesto, ni con uno mismo y menos con Dios. Así que eso en primer lugar. Ahora, vamos en segundo lugar. Satanás todavía ronda la tierra buscando crear una brecha entre Dios y sus hijos
Y lamentablemente sus tentaciones son una parte de nuestra vida diaria y yo agregaría de su estrategia. Porque tan pronto Él nos tienta, nos hace fracasar como creyentes. Ahora, pensemos en algunos líderes religiosos, aún algunos líderes de nuestra propia denominación cristiana evangélica, aún de aquellos que sonaron en la televisión como unos predicadores destacados, líderes mundiales de la fe, y que de repente sucumbieron frente a una tentación. Dos grandes temas se reiteran en esa clase de tentaciones: el asunto sexual, número 1, y el asunto económico, número 2. Algunos que desbancaron los ministerios, robaron al ministerio, hicieron inversiones inapropiadas de los ministerios, etc. Y aquellos que no solamente fueron infieles a sus esposas, sino que también estuvieron en relaciones con personas que no había que estar cerca siquiera de ellas. Entonces, Satanás todavía ronda la tierra buscando crear una brecha entre esos líderes, por ejemplo, que influyen en tantas personas para acercarse a Dios, pero que de la misma manera solo un error provoca que miles y miles se desilusionen del Creador, cuando no es Dios quien ha fallado, sino las propias personas, en este caso sus propios ministros. Sin embargo, con el poder del Espíritu Santo y la verdad de la palabra de Dios que nos ayuda, nos encontraremos resistiendo las tentaciones de manera efectiva. El apóstol Pablo nos anima con esto: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, todo lo que es humano, provocado por el hombre, lo podemos vencer. Cada uno de nosotros se enfrenta a tentaciones de alguna clase. Incluso Jesús no fue inmune, ya que fue tentado en todo según nuestra semejanza, declara Hebreos. Es decir, en todas las áreas donde usted y yo somos tentados, Jesús también fue tentado para ser semejante a nosotros. Y en todos los casos, Él salió victorioso. ¿Cómo le habrá hecho el Señor Jesús para no tener que repetir esa cucharadita de esa crema de avellanas? No sé cómo lo hizo, pero lo logró. Yo no lo logré. Aunque Satanás en última instancia pueda ser la fuerza oscura detrás de las tentaciones, es nuestra naturaleza humana caída la que nos hace más susceptibles a permitir que las tentaciones echen raíces y se lleven a cabo en nuestra vida. Santiago 1:15 declara lo siguiente: el fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Pero otra vez, en el poder del Espíritu Santo que nos permite liberarnos de ese pecado, las tentaciones con las que luchamos en nuestra vida diaria se hace realidad el hecho de que podemos ganar, que podemos triunfar frente a las tentaciones. Por lo tanto, si tenemos el Espíritu Santo de Cristo que reside en nuestros corazones, ya tenemos lo necesario para resistir y salir victoriosos frente a las tentaciones. Así que, como Pablo le dijo a los hermanos de Gálatas, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Anden en el Espíritu y no anden mirando las tentaciones. Den vuelta la cara, miren a otro lado, miren hacia arriba, miren a Cristo, para que no caigan en tentación. Así que Satanás todavía ronda la tierra haciendo estas maldades. En tercer lugar, además de la palabra de Dios, la oración nos puede ayudar a resistir la tentación. Dice la Biblia que la noche en que Jesús fue traicionado, oró en el huerto.
allí en Getsemaní. Y le pidió a Pedro que orara por él. Y le dijo esto tan especial y que pocas veces ponemos atención exactamente a cómo lo dijo. Dice, para que no entrara en tentación. ¿Cuál habrá sido la tentación en ese momento? Allí orando en el Getsemaní, sabiendo que después lo iban a arrestar, después lo iban a juzgar, después lo iban a encontrar culpable y después iba a ser muerto por crucifixión. ¿Cuál puede haber sido la tentación? ¿Saben cuál viene a mi mente? Cuando hoy se acerca la policía para arrestar a una persona, en un abrir y cerrar de ojos aparecen unos focos increíbles que iluminan la escena del crimen o de la acusación y todo el mundo es distinguido claramente por sus facciones. En el tiempo de Jesús no había eso. A lo más había una antorcha o una vela. Así que cuando Jesús fuese sorprendido en el momento del arresto, alguien tenía que preguntarle, ¿eres tú Jesús? Y alguien levantaría la antorcha para poder iluminar un poquito más. Y si había viento, esa antorcha, su luz se desviaba, y si era muy fuerte se apagaba y en encenderla de nuevo. Es decir, tenía que haber una confesión o la declaración de un testigo muy particular. Lo identificaron. Judas lo besó. Pero aún así le preguntaron. Y él dijo, pues sí, yo soy. No mintió. ¿Cuál podría haber sido la tentación? Bueno, haber dicho, oiga, ustedes no me conocen. Este señor Pedro que está ahí está de bocón. Yo no soy. ¿Qué habrían hecho los soldados? Habría provocado una tremenda incertidumbre si estaban haciendo lo correcto los soldados. Pero Jesús había pedido aún a su apóstol que lo iba a negar después, que le ayudara a orar para no entrar en tentación de cambiar un ápice de lo que iba a suceder en esa noche. Asimismo, nos lo enseña el propio Jesús en la oración del Padre Nuestro allí en Mateo capítulo 6. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una oración que Él enseña a sus discípulos. Cierra primero la puerta de una manera íntima, conéctate con tu Creador y ya estando allí, ora y pide la oración. Y no nos metas en tentación, mas líbrenos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Jesús experimentó la tentación, pero siempre salió victorioso. Así que cuando usted y yo caemos en la tentación, sabemos que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir y que nos proporcionará una salida. No nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Esto es una promesa de Dios. Y al igual que Abraham, los cristianos deberían estar plenamente convencidos de que Dios tiene el poder para hacer lo que Él ha prometido. En cuarto lugar, otra forma que nos ayuda a resistir la tentación es recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros. A pesar de que Él nunca cometió pecado, ya lo sabemos, voluntariamente soportó el suplicio de la cruz por nosotros mientras éramos pecadores. Romanos así lo declara. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cada pecado que hayamos cometido o que vayamos a cometer jugó un papel importante cuando nuestro Salvador fue clavado en la cruz.
porque aquí está implícita otra gran promesa de Dios. Nuestros pecados son borrados, son limpiados, tanto los pecados pasados, los pecados presentes y aún los pecados que habremos de cometer en el futuro, ojalá distraídamente, no por malosos, pero aún esos pecados el Señor ya nos los perdonó. Así que la forma como respondemos a las seducciones de Satanás es un buen indicador en cuanto a qué tanto ocupa el amor de Jesucristo en nuestros corazones. Yo anhelo que en su vida, en mi vida y en la vida de todos nosotros, dentro de nuestro corazón el 99% esté ocupado por la presencia del Señor, para que Satanás no tenga espacio para tentarnos, para hacernos caer, para hacernos fallar. Así que, con todo lo dicho, entonces, ¿cómo podemos vencer las tentaciones? Y ya lo hemos entendido que finalmente, aunque los cristianos ya tenemos las herramientas necesarias para la victoria, necesitamos también usar nuestro sentido común. Esto significa que no debemos colocarnos en situaciones que nos hacen fácilmente víctimas o presas y que estimulan nuestras debilidades. Ya estamos siendo bombardeados cada día con imágenes y mensajes que martirizan nuestras pasiones pecaminosas. Así que no necesitamos hacer que sea más difícil de lo que ya es. Como alguna vez he compartido esta experiencia, lo hago con toda humildad, no se parece a nadie. El asunto es que una vez intentando ayudar a una señora con un par de niños, se quejaba amargamente de un esposo violento, alcohólico y de un carácter del demonio. En algún momento de la charla y de la consejería le pregunto a esta señora, ¿dónde conoció usted a este esposo? Y ella, con su rostro mirando hacia abajo y tal vez con un gran arrepentimiento en su corazón, me dijo, lo conocí en un bar. ¿Qué andamos haciendo en lugares donde no debemos estar? Aunque se lo pinten como el más inocente, más bonito, más esto, más lo otro del planeta, donde también sirven agua para si no quiere tomar alcohol, sirven esto para si no quiere tomar alcohol, las margaritas vienen con y sin, no se preocupe, ahí no hay ni una tentación. ¡Ja! No hay tentación pequeña, hay una tentación gigantesca. Así que utilicemos nuestro sentido común. Yo no voy a entrar a una pastelería a ver pasteles, porque sé que eso es una tentación. ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir ahí? ¿Para poner a prueba al Señor? No, el Señor no está a prueba, soy yo el que está a prueba. ¿Para qué? Ya no necesitamos hacer lo que sea más difícil si ya lo es. Entonces, aunque el corazón, el Espíritu de Cristo reside en nuestros corazones, nuestra carne es débil. Por eso, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, dice Mateo, el espíritu está dispuesto, pero como ya lo vimos hace un rato, la carne es débil. Así que recuerde que el tentador también es el maestro de la mentira, es el príncipe de la mentira y de la racionalización, y no hay límite para los argumentos que el diablo nos puede ofrecer para justificar nuestra acción. Por ejemplo, aquel que va
siendo invitados por ese amigo que no se veían hace 20 años, vamos a celebrar un trago nomás, un trago. Y el Satanás viene diciéndole, un trago no te va a hacer nada, hombre, tú tranquilo, tómate el trago. Y bueno, después si te da sed, pues te tomas otro, pero ya empieza el truco. Empieza el truco. Así que armémonos con el Espíritu de Dios, armémonos con la verdad de la palabra de Dios, armémonos de la presencia misma del Señor en nuestro corazón, mantengámonos despiertos, oren y no caigamos en tentación. Amén. Ese es el desafío para hoy. Es el reto que la palabra nos entrega y es un reto donde nos muestra cómo podemos salir siempre ganadores. Porque cuando caminamos con el Espíritu podemos mirar las tentaciones como oportunidades para que le mostremos a Dios quién verdaderamente es más importante en nuestra vida. ¿Él o Satanás? ¿Por quién apunta usted? Yo apunto por mi maravilloso Salvador, porque Él ya me dio la victoria y me la va a seguir dando. Así que aférrese al Señor, es nuestra mejor opción hoy y siempre. Vamos a orar para terminar y para despedirnos en esta tarde. Y también para pedir la bendición de nuestro buen Dios en la vida de cada uno de nosotros. Padre bueno, gracias una vez más por tu palabra que con meridiana dirección nos guía hacia lo correcto en nuestra vida cristiana. Una vez más oramos por la familia de nuestra hermana Carmen Medellín, darles a cada uno de tu amor y de el bálsamo de tu consuelo, y que el próximo sábado, cuando hagamos memoria de ella y tu pueblo agradezca por la vida de nuestra hermana, unánimes podamos alabarte y glorificarte por una vida maravillosa que nos enseñó cada día cómo a tener fe en ti y cómo la oración fue su herramienta para resistir tantas enfermedades que le tocó vivir a nuestra hermana. Padre, que sea un domingo también de victoria, al cual esperamos ver a todos nuestros hermanos de la iglesia. Danos tu bendición en esta tarde, lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.